Mi nombre es Pablo Guevara. Vamos a hablar un poquito del seminario de vuelo por instrumentos. Vamos a hablar de un poquito de la radio ayuda. Eh, para comenzar, mi nombre, ya lo saben, soy piloto comercial de avión. Soy de Perú. Soy piloto comercial desde el año 2009. Ya tengo bastante tiempo en la aviación acá en mi país. Pero antes de ser piloto comercial hice la licencia de piloto privado y la piloto comercial y habilitación multimotor y FR en Argentina. Bueno, hice 40 horas acá en Perú y después me fui allá. Estuve volando en la Patagonia. El Tomahawk, que aún lo recuerdo, es extraordinario avión que me enseñó a volar todo, todos los conceptos que los he practicado acá en mi país. Y en realidad creo que el piloto se hace a base de las experiencias y las condiciones en las que vuela. Y creo que Argentina, en especial la Patagonia, Río Grande, me enseñó bastante. Entonces, ya de acá en mi país he tenido la experiencia de volar casi la mayoría, por no decir todos, los monomotores, 152, 150, 172, 205, 206, 207, he volado el 210. Y después tuve una pequeña experiencia en la TAM, hace como 2 años, una corta experiencia, como primer oficial. Y siempre me he dedicado al tema de instrucción, soy instructor en tierra avanzado desde el año 2014. Entonces, experiencia en ambos sentidos por parte de escuela tengo alrededor de 800 horas de vuelo. Entonces, algo de aviación sé. No lo sé todo, creo que todos los días aprendo algo más sobre el tema de aviación en todos los aspectos, pero la idea es compartir mi conocimiento y la experiencia. Creo que un instructor debe transmitir experiencia porque el tema de los manuales ya se ha escrito, en aviación ya nada se inventa, ya está todo hecho. Entonces, siguen habiendo nuevas tecnologías, pero siempre se basa en cosas que ya salieron para mejorarlas, ¿no? Que en ese caso es un tema del vuelo por instrumentos, ¿no? El tema de IFR. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es ese seminario de vuelo por instrumentos. ¿Qué significa la regla de vuelo por instrumentos? Para hacerlo un poquito sencillo, si es que, como dije al principio, creo que hay todo tipo de personas, piloto, aficionados, gente con experiencia en ese seminario, en esa transmisión que estamos haciendo. Entonces, para los que de repente no han volado y han estado en los seminarios o en las conversaciones que hemos tenido por YouTube acá en el grupo, creo que el tema de la navegación se va a dividir en dos partes, lo que es un vuelo visual y un vuelo por instrumentos. El vuelo visual, seguramente, como les habrán explicado, lo habrán averiguado, lo habrán visto en algún punto, es a través de referencias visuales, ¿no? Yo estoy en un punto A y quiero llegar a un punto B y de repente voy a cruzar o voy a tener referencias a través de un árbol, un río, una montaña, una casa y para llegar al punto B. Esa es una navegación visual que normalmente todos hacemos en medida de que vamos haciendo nuestras horas de vuelo. Y en medida que seguimos avanzando con nuestras horas de vuelo, podemos tener algún tipo de navegación instrumental, que ya no va a ser a través de referencias visuales, sino directamente a través de lo que miramos en nuestros instrumentos, ¿no? Creo que ya han tenido un poquito de curso de instrumentos de vuelo y hemos visto pues que tenemos diferentes tipos de instrumentos que nos van a dar diferentes tipos de información. En ese caso, para hacer referencia a lo nuestro, existen diferentes tipos de dispositivos, de equipos, dentro y fuera del avión, que nos van a poder guiar a algún tipo de referencia. Diferentes tipos de cosas, ¿no? GPS, el BOR, el ADF, ¿no? La navegación, el PBN, el RNAV, ¿no? Diferentes tipos de tecnologías que siguen avanzando, navegación satelital, que sigue mejorando el tema de lo que es el performance de la navegación, porque al final es un tema de rendimiento en base a los equipos que tenemos. Entonces, tenemos bien marcado lo que es una navegación visual y tenemos bien marcado lo que es una navegación instrumental. Y con eso podemos trabajar un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué dice la teoría? Hay dos categorías principales que establecen las reglas de operaciones de los aviones. Reglas de vuelo visual, a seguir cuando se vuela visualmente, y reglas de vuelo por instrumento, a seguir cuando se vuela usando equipos terrestres y aerotransportados, o sea, que están dentro del avión. Instrumentaciones BOR, GPS, PBN, RNAV, satélite y diferentes tipos de instrumentos que podemos tener. Las regulaciones CFR están en su lugar para asegurarse de que un avión pueda ser operado de forma segura cuando el piloto no pueda mantener contacto visual con los obstáculos circunstantes y en el suelo, ¿no? Y el suelo. Las regulaciones CFR están en su lugar para asegurarse de que un avión pueda ser operado de forma segura cuando el piloto no pueda mantener contacto visual con los obstáculos circunstantes y con el suelo. Directamente es eso. Es como que en algún momento, he conocido gente que vuela de hace demasiado tiempo, mucho más tiempo que yo,
y he tenido el gusto de conversar con ellos y era increíble cómo navegaban, ¿no? A través de lo que era cartas, a través de lo que era el tiempo, el tema de lo que era alguna estrella, algunas cosas. Era alucinante cuando me contaban ese tipo de experiencias y cada generación va viviendo diferente tipo de épocas. Yo cuando conversaba con ese piloto y me contaban las cosas y era una navegación bastante extraordinaria de la forma en como ellos se orientaban, ¿no? Entonces, la idea de lo que nació del vuelo por instrumentos era porque decían, ¿no? Oye, solamente vamos a poder navegar cuando tengamos algún tipo de visibilidad. Entonces, cuando no la tengamos, no vamos a poder. Entonces, empezó a generar diferentes tipos de instrumentos, en este caso el bordo, ¿no? Que es lo que vamos a hablar y nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, con eso ya tenemos una idea más generalizada, ¿no? Mucha gente cuando es aficionado, gente que todavía recién va a entrar a este mundo, dice, oye, ¿cómo vuelan si están metidos en la nube? ¿No? O cómo vuelan cuando está lloviendo, cuando hay una meteorología adversa y dices, ¿cómo? ¿No? ¿De qué manera? Bueno, la tecnología ha ido avanzando y pues tenemos diferentes tipos de dispositivos que nos ayudan a poder volar con seguridad y a poder cumplir con las misiones o de repente los vuelos que tenemos en general. Desde el inicio de estas reglas, la seguridad de las operaciones de vuelo ha mejorado drásticamente, obviamente ha mejorado un montón, ha evolucionado bastante. Volar sin los instrumentos adecuados cuando no hay visibilidad es prácticamente imposible. Un piloto que está dentro de una nube debe confiar 100% en los instrumentos, no importa qué. Y eso lo vamos a desarrollar un poquito. Cuando está dentro de una nube, los sentidos del piloto están distorsionados. Un ejemplo clásico es el piloto piensa y sienta que va recto, pero el instrumento le dice que el avión está girando, ¿no? Tuve esa sensación muchas veces durante mi entrenamiento de IFR. Puedo decir que no fue fácil ir en contra de los sentidos. Sin embargo, la práctica y la experiencia se vuelve bastante manejable. Es por eso que para cumplir con las normas IFR, el aeronave y el piloto deben ser calificados. Siempre he creído que volar es fácil. Entender por qué estás volando es lo complicado. Porque dentro de mi experiencia siendo instructor en tierra y instructor en simuladores, he volado como 3, 4 tipos de simuladores, dando instrucción. eh, si tú le explicas a una persona que no sabe nada, que es la primera vez que va a tener su primera experiencia en un avión, tú le dices, jala esto, pon adelante esto y presiona esto, lo hace. El tema es que lo que nos hace especiales y nos hace sentir profesionales es entender lo que estamos haciendo, y eso es lo importante de ser piloto, ¿no? Es saber por qué está pasando ese tipo de cosas. Volar es extraordinario, es algo muy maravilloso, pero es igual que las demás profesiones, solamente que lleva, el sentarnos en un avión lleva un tema de pasión. De repente seguramente otras profesiones, pero creo que lo nuestro es algo mucho más especial. Entonces, el entender por qué está pasando ciertas cosas y no solamente lo que estamos mirando, sino también lo que estamos sintiendo, es lo que realmente hace importante el tema del vuelo. El tema de la desorientación espacial, que seguramente lo habrán escuchado, de repente por ahí lo habrán mencionado, es algo que hace sentir que realmente tenemos que conocer nuestro cuerpo y nuestros límites, ¿no? El tema del factor humano es importantísimo. Y para el tema de vuelo instrumental, con mucha mayor razón. Entonces, cuando nosotros aprendemos a volar por instrumento, una de las clases o una de las horas de vuelo a las que tú te sometes es eso. Entender qué está pasando con el avión a través de lo que sientes y también de lo que interpretas de los instrumentos. Como todo en aviación, ha habido muchos accidentes aéreos que nos han enseñado. Creo que los accidentes aéreos, lamentablemente, en aviación es la única manera de seguir mejorando. No sé que hay ingenieros y gente que está tratando de evolucionar, pero ¿cómo sabes que hay algo por mejorar? Pues lamentablemente en aviación es cuando hay un accidente. Entonces, eh, esa parte de lo que es la desorientación espacial es un tema del factor humano importantísimo, que es algo que seguramente cuando comiencen a volar IFR o tengan la experiencia de estar en un simulador en condiciones adversas, van a poder entender un poquito más el hecho de lo que les estoy hablando. Si quieren hacerse una idea en la cabeza, es simplemente caminar a ciegas en un lugar desconocido. Es como que no sabes lo que está pasando y la duda, el miedo, el estrés de no saber por dónde pisar y si te vas a caer o algo es igualito de volar instrumentos. ¿Por qué? Porque como no estás interpretando lo que te dice el instrumento, mirar afuera es mirar oscuro, es mirar en una nube y empezar a tener las sensaciones del cuerpo que te quiere decir algo y de repente lo que te dice está equivocado. Y como dice la teoría del avión, de repente para ti está recto, pero está girando, está invertido y ya está haciendo diferentes tipos de cosas que de repente no las conocemos, ¿no? Entonces, es importantísimo el conocerse como persona y conocer los límites de cada uno de nosotros para poder seguir evolucionando en nuestra pericia de vuelo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la idea de un tema instrumental. No quiero llegar más a profundidad porque eso sí requiere un poquito más de tiempo, que es lo que más o menos nos juega un poquito en contra para avanzar un poquito el tema de IFR, y quiero tratar de abarcar todo. Igual si tienen alguna consulta o duda, me la escriben en el chat y con gusto trataré de resolvérselas.
para que podamos irnos todos tranquilos con una idea súper consolidada de lo que es el vuelo instrumental. Entonces, como se darán cuenta, el tema de volar no es solamente decir, ok, yo voy a volar, ¿no? Sino es también tener la capacidad de poder interpretar lo que te dice el instrumento, porque de nada sirve tener mucha tecnología si no estamos preparados para poder operarla o para poder manejarla. Entonces es importantísimo, siempre viene de ambos aspectos. Y eso que de repente no está mencionado el aeropuerto, ¿no? Y los aeropuertos también tienen que tener cierta capacidad para poder utilizar cierta tecnología, ¿no? Entonces, tenemos dentro de lo que es teoría de vuelo por instrumentos, tenemos BFR y FR. Visual Flight Rules, reglas de vuelo visual, Instrumental Flight Rules, reglas de vuelo instrumental, visual. Pero también tenemos condiciones meteorológicas, que vendría a ser Instrumental Meteorological Conditions y Visual Meteorological Conditions, que son el IMC o el BMC y el BMC. Entonces, que también habla de un tema de vuelo instrumental bajo condiciones meteorológicas, como se podría mencionar, ¿no? Eh, para poder desarrollarlo, porque eso va a un tema más a, ¿cómo se podría decir? El tema de derecho aéreo, ¿ya? Siempre el tema de donde salen las normativas es a través del derecho aéreo, las leyes, las regulaciones, ¿no? Las normas, los anexos. Entonces, a partir de eso es que está ya regulado y con eso podemos tener algún tipo de información que nos permite poder volar. Porque, por ejemplo, ¿no? Si de repente se los habrán mencionado, dentro de las reglas de vuelo visual, para poder nosotros volar visualmente tenemos límites, tanto verticales como horizontales. En condiciones instrumentales también, pero se manejan de manera distinta, pero tenemos algún tipo de limitante. ¿Qué dice? IMC y BMC son condiciones meteorológicas específicas que definen si el piloto puede volar BFR o IFR. Esas condiciones meteorológicas se basan en la visibilidad y la separación del avión de la nube. Cuando IMC, o sea, condiciones meteorológicas de instrumento, está presente, los pilotos solo pueden volar IFR. En IMC, la base de visibilidad y nubes es tal que no es seguro volar usando las reglas visuales externas y seguir las reglas de vuelo visual. Es importante saber cuándo los IMC están presentes, el piloto está restringido a volar reglas visuales o reglas de vuelo por instrumentos, ¿no? Entonces, eso va acompañado de muchas cosas, va acompañado de mucha teoría detrás, ¿no? Por eso que el tema de lo que es reglas de vuelo por instrumentos va después de la fase de NFR, navegaciones, horas nocturno, un poquito por ahí con lo que te pide la regulación. Entonces, en base a eso ya empezamos a ver un poquito de IFR y hasta qué condiciones podemos ver, porque es extenso el tema de IFR con las capacidades, y también tendríamos que ver un poquito de espacios aéreos, porque hay espacios aéreos que no te permiten volar visual, y si te permiten volar visual va a depender mucho del equipo que llevas, instrumental, entonces, diferente tipo de cosas. Entonces, para no irnos tan lejos, nosotros tenemos normativas que salen no me acuerdo cuál es el anexo, pero es reglas de vuelo. En Perú es la RAP 91. Ahorita no recuerdo qué regulación podría ser en lo que es Argentina, pero en el anexo también está como reglas de vuelo. Entonces con eso lo podríamos como que medio verificar. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuántas horas hay que volar IFR para obtener esa licencia? La información con el tema de las horas de vuelo en Argentina no estoy seguro, pero estoy seguro que tendría que ser después la de piloto privado. Eso ya lo podríamos ver un poquito por interno, ya revisando un poquito la regulación. Por lo menos acá en Perú, para poder volar IFR después de la de piloto privado. Y haces una cantidad de horas que son 40 acá en Perú, y con eso te habilitas entonces consigues la habilitación de vuelo por instrumentos, ¿no? Haces todos son doble mando, no son al mando. Y haces diferentes tipos de fase de contacto, ¿no? Aproximaciones de no precisión, de precisión, arcos de ME, esperas, ¿no? Te habilitas en todo el concepto para que puedas habilitarte, ¿no? Y aparte de la teoría, que también es importantísimo. Sin la teoría, no haríamos nada. ¿Qué más tenemos por acá? Sin embargo, cuando los BMC están presentes, el piloto de IFR puede elegir si volar BFR o IFR. La siguiente tabla describe el BMC en términos de visibilidad y separación de la nube. En la parte superior de la mesa se encuentran las clases de espacio aéreo y la línea de onda entrega indica el nivel de vuelo 100. ¿Ya? Es como les dije hace un rato, es un conjunto de varias cosas. No solamente es el tema de decir, ok, vamos a volar IFR, ¿no? Sino también va a depender del espacio aéreo donde lo estamos desarrollando, las condiciones meteorológicas que estamos teniendo, que nos dice un poquito de lo que son las regulaciones con respecto a la información de podemos volar, no podemos volar. No es solamente decir, ok, está soleado, vamos a volar, ¿no? No podríamos hacerlo tan empírico. O de repente decir, ok, nube, pero yo ya sé volar IFR, ¿no? O sea, no tampoco podríamos hacerlo de esa manera. Siempre hay condiciones que podríamos tener en consideración. ¿Cómo podríamos determinar la tipo de nube? Bueno,
En meteorología también nos enseñan un poquito de lo que son los tipos de nubes que tenemos, nimbus, estratos, cúmulos, el tema de lo que nos generan ese tipo de nubes, las distancias a las cuales están, las altitudes, ¿no? Las distancias entre ellas generan, ¿no? Entonces, esa tablita también es importante como parte de la teoría a través de lo que nosotros tenemos que hacer y ver, pues, ¿no? Siempre y cuando queramos usar algún tipo de las reglas de vuelo que tengamos, ¿no? Entonces, es lo que justamente le decía y lo que ven en la tabla. En el espacio aéreo clase A no está permitido el tema de BFR. Así está en condiciones meteorológicas visuales, no podríamos. ¿Por qué? Porque los espacios aéreos se dividen también en altitudes. Entonces, con eso no podríamos ingresar a volar visual, ¿no? Por debajo de ciertas altitudes también, como le dice ahí, nivel de vuelo 10.000 pies, igualito, ¿no? 8 kilómetros de visibilidad, 5 kilómetros de visibilidad y las distancias que nos piden. Horizontal 5, 1500, 1000, 8 kilómetros, 1500, 1000 pies de distancia y separación entre nubes. Entonces, es un poquito para que se hagan una idea de cómo podría yo interpretarlo a través de lo que voy haciendo y desarrollando en base a que voy avanzando con mis horas de vuelo en instrumentos, ¿no? Que es importante. Y que esa es parte de lo que es el espacio aéreo, que es lo que más o menos les explicaba lo que existe, ¿no? Es algo que podrían verlo, esa información la van a poder tener seguramente en la página web para que lo puedan revisar. Si no lo entienden, no se compliquen, es algo que es un poquito más avanzado de un vuelo visual, es un poquito más avanzado de una interpretación de instrumentos, ¿no? Es un poquito más que conlleva al tema de desarrollarlo no solamente teóricamente, sino también de manera práctica, ya sea en el avión o en un simulador. Así que por ese lado, tranqui, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, chicos, lo pueden ir preguntando, no hay ningún problema. Voy a tratar de seguir avanzando. Vamos a ver un poquito la ayuda de lo que es el BOR. Tenemos un Very High Frequency Omnidirectional Range. Eso es lo que significa BOR. BOR significa Very High Frequency Omnidirectional Range. Es una indicación de señales de rango omnidireccional. Es como cuando tú estás en tu carro y escuchas la radio, envía señales a través de una antena y llega y recepciona a través de tu radio. Igualito. Mientras estés en el rango visual de esa señal, todo genial, te va a llegar información, vas a poder escuchar tu música y vas a poder estar en tu carro tranquilo, la radio, bueno. Si es que tienes radio, mucha gente ya ahora escucha el tema de Spotify, de YouTube, todas esas cosas, ¿no? Pero antes no era así, antes la gente iba con su radio y llegaba a un punto donde empezabas a escuchar pura interferencia y no escuchabas nada de música. Entonces, eso es la información del tema del BOR, es a través de señales de una estación en tierra que empieza a enviar de manera omnidireccional. No lo envía de manera horizontal, es como que medio hacia arriba y empieza a enviar información. ¿Cómo lo podríamos entender? Pues a través de estaciones en tierra. Por ejemplo, acá en Perú tenemos el aeropuerto Jorge Chávez, tenemos una estación de BOR, ¿no? En Pijo también, que otra ciudad de acá de Perú, y también tiene una estación en tierra. Entonces, a través de lo que son esas estaciones se empiezan a conectar con diferentes tipos de información para poder hacer tipos de navegaciones. Ahora, tengan en cuenta de que obviamente estamos hablando de espacios aéreos superiores, inferiores y alguna que otra cosita por ahí que también es importante verlo. O sea, es un contexto un poquito más complejo, pero les pongo la imagen para que más o menos ustedes entiendan. Nosotros seguimos radio a través de la radio ayuda y seguimos aerovías con informaciones instrumentales, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos una estación de tierra que es muy parecida a esa, que de repente hay variaciones de lo que son las estaciones de tierra, pero tenemos esta estación de tierra, que normalmente siempre está en el aeropuerto. Normalmente, no es que siempre esté ahí. Normalmente siempre está al costado de la pista, en la cabecera de la pista, un poquito más alejado. Tenemos un aeropuerto acá, que es el de Chiclayo, que el BOR está a 5 millas de la estación. Entonces, es por un tema de ubicación geográfica, es unos estudios que hicieron la gente que lo puso ahí, por razones y motivos que necesitaban ponerlo lejanos. Porque, bueno, en general el aeropuerto de Chiclayo es un aeropuerto muy especial porque tiene la ciudad al costado y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la gente estudiosa lo puso en ese lado, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de BOR, como podrán acá ver, BOR Portac, TACAM, BOR DME, NB, sus estaciones también. ¿Ya? ¿Cómo lo van a poder encontrar de repente si en algún momento ven una carta? Lo tienen en pantalla, ¿ya? Es así como está graficado, así como esto. Un poquito de simbología. Si es que en algún momento lo llegan a ver, no van a ver que se ha escrito Word, sino a través de la simbología. ¿Qué dice? Es un sistema electrónico de ayuda a la navegación que opera en una banda de frecuencia VHF, radio, el que permite al piloto de una aeronave determinar el curso hacia una estación transmisora BOR, desde un punto donde se encuentra volando. De estación a estación, así como acá. Si yo quiero ir de un punto a otro punto, tengo que pasar sobre una estación para otra estación. Es como que voy de uno a otro y voy conectando puntos. Tal cual. Así es la navegación BOR. ¿Por qué se dejó de usar la navegación BOR? Por eso.
O sea, se usa, pero ya no se usa tanto. Es como que ya está un poquito bastante descontinuado, porque ya vino el tema de la navegación RNAV, el PBN, y esas navegaciones a través de satélite, GPS, y es como que no necesitas pasar por encima de la estación para saber que estás en ese punto. Ya navegación ha evolucionado un montón, ¿no? Pero nosotros, aún en la escuela, necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta algo, la tecnología es alucinante, el tema de estar subido en un Airbus o en un Embraer es cosas de otro mundo, yo puedo hablar un poquito, no tanto de eso, pero, y también de los Garmin que existen en los aviones pequeños. Y es chévere, es divertido, pero cuando se te va esa tecnología, ¿qué haces? Back to basics, así de simple. Entonces, es importante eso, ¿no? El comenzar de dónde se viene, básicamente. Por eso que la mayoría de los aviones comerciales grandes aún tienen los relojitos. O sea, tienen un velocímetro, única rectitud. ¿Por qué? Porque si en caso la pantalla se te va por diferentes tipos de cuestiones que puede haber, tienes que volar con eso y es una información que te puede ayudar, ¿no? Te va a servir. ¿Cuál es el tiempo máximo de inactividad que se recomienda antes de obligarme a mí mismo a hacer una sesión de recalibración? O sea, entiendo que una cosa es el límite legal y otra el personal. Eh, Todo va de acuerdo a tu apto médico, ¿ya? Obviamente de que hay lo que es si por ejemplo tú eres portante de de una licencia como piloto y tienes habilitaciones que cumplir, normalmente en mi país son 3 meses que podrías volar como piloto al mando. Después de los 3 meses, no significa que no puedas volar, vas a poder volar, pero con un instructor para hacer una instrucción doble mando. Y así sucesivamente. Si pasas el año, por ejemplo, como yo, que de repente mi apto médico se me vence en octubre, entonces después de eso, sin el apto médico, yo ya no puedo volar. Voy a tener que pasar en la evaluación del apto médico y pasar una evaluación con un instructor autorizado. Eso siempre y cuando dentro del año. Y después 2 años y así. Pues, va avanzando el tema de lo que es el criterio. Va a depender un tema de posibilidad de cada uno de nosotros. Normalmente he escuchado gente que vuela una vez cada 3 meses para mantener vigente la licencia y poder seguir volando al mando. Va a depender mucho de lo que estés buscando como piloto y el objetivo que tengas, pues, ¿no? ¿Cómo funciona un BOR? Pues obviamente, como les dije hace un rato, tenemos una estación en tierra y tenemos un receptor en el avión. La estación en tierra y un receptor en el avión. Y ese es el BOR. Diferente tipo de BORs. Tenemos un BOR normal, tenemos BOR ILS, ¿no? Tenemos HCI, que también es otro instrumento mucho más avanzado, mucho más interesante. Entonces, cada uno de esos instrumentos y ese instrumento en específico tiene partes que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Al igual que el velocímetro que tenía colores, indicaciones, velocidades, igualitos con el BOR. Tenemos diferentes tipos de cositas. Entonces, como lo pueden ver, tenemos el OBS, que es el Omnibeam Selector, tenemos el CDI, que es el Course Deviation Indicator, tenemos una bandera de indicación de si está funcionando o no el BOR, el CDI que nos indica cuánta desviación tenemos del radial que estamos buscando, que ahorita se lo voy a explicar. Tenemos los dots, que nos va a explicar cuántos grados estamos desviados, y también tenemos un indicador de two-from, que en este caso no aparece, pero más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y como todo instrumento, tenemos márgenes de operación. +4, +6, en tierra, en vuelo, que debe tener cada instrumento como limitación operacional para ver si está funcionando de manera adecuada. Los BORs están limitados a la línea de visión, ¿ya? Porque puede haber un obstáculo como un cerro y se pierde totalmente la información. Los obstáculos del terreno, incluso las pendientes de la tierra, interfieren con las señales de BOR, como les estaba diciendo. No hay restricciones en cuántos aviones pueden usar un solo BOR simultáneamente. Hay 3 tipos de BOR: Terminal, Low, High. Usted puede buscar su BOR en suplemento de gráfico de la FAA para determinar qué categoría es. Y también en la información del aeropuerto mismo para poder saber qué tipo de BOR es. ¿Qué tipo de BOR o qué tipo de BOR está en el aeropuerto? Depende del aeropuerto, ¿no? Que depende de lo que se use, para qué se use, se utiliza diferente tipo de BOR porque te da mayor cantidad o margen de información. El BOR, al igual que las radios, funcionan en frecuencias. Los equipos BOR operan en la siguiente frecuencia: 108 y 117.95. O sea, que puedes encontrar diferentes tipos de información en BOR. Por ejemplo, como les mencionaba acá, mira, eh, el BOR de Medio de Pisco ese está en la frecuencia 114.1. Y el BOR de Lima, el de Jorge Chávez, está en 116.9. Entonces, cumple con lo que se está diciendo. Está dentro de ese tipo de frecuencias para poder encontrar y poder tener información de lo que está brindando el aeropuerto en ese momento, pues, ¿no? ¿Quién lo recibe? El BOR a través de que nosotros seteamos la frecuencia que tenemos en ese momento. Si nosotros ponemos 116.9, debería captar, ¿no? Obviamente que estamos en el aeropuerto, porque dependiendo del tipo de BOR, si nosotros estamos demasiado lejos, de repente no lo vamos a recepcionar y es tal cual una radio. Si nosotros estamos cerca a la antena, vamos a escuchar la información normal, pero si de repente estamos demasiado lejos,
lo podemos escuchar con interferencia, diferente tipo de problemas. Igualito, se va debilitando la información, porque son señales de transmisión. Como les decía, seteamos una frecuencia para una información en nuestro equipo. ¿Cómo funciona el tema del BOR o qué transmite? ¿Cómo lo transmite? Lo transmite de esta manera. A ver, son como los aros de tu bicicleta, los rayos de tu bicicleta, es igualito. Empieza a brindar información a través de 360 grados, que en este caso nosotros los llamamos radiales. Esos radiales nos empiezan a dar información de saber de dónde estamos. Por eso que cuando nosotros nos comunicamos con la torre y nos pregunta posición, a diferencia de un vuelo visual, cuando nos mencionan y nos dicen posición, nosotros podríamos decir vertical sobre la piedra, por ejemplo, ¿no? En un vuelo visual. Pero cuando nosotros hablamos de un tema de radiales, mencionamos actualmente estamos cruzando o nos encontramos encima o estamos cortando el radial, pues, cortando, cruzando el radial 320, 330, el radial que nos encontremos. ¿Por qué? Porque como no tenemos referencias visuales y no estamos en un vuelo visual, no podríamos mencionar alguna referencia visual. Entonces lo acompañamos a través de la información de los radiales que tenemos, pues, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber, recuerden. Tenemos dos tipos de información con el tema del BOR. Tenemos información del cual nos lleva hacia la estación y tenemos información del cual nos aleja de la estación. Estamos alejándonos o acercándonos a la estación. Es como, por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer una navegación de Lima, del aeropuerto de Jorge Chávez hacia el aeropuerto de Pisco. Yo salgo del aeropuerto de Lima y me voy hacia Pisco. Sigo la aerovía, ¿no? Esa aerovía. Y voy hacia Pisco. Entonces, Lima me llama y cuando me llama yo le voy a decir, ok, Lima, yo me estoy alejando por el radial 147. Ya, perfecto. Me estoy alejando por el radial 147. Entonces, cuando Pisco me llame, yo no le voy a decir me estoy alejando, ¿no? Porque yo me estoy acercando a ese Pisco. Entonces me encuentro en acercamiento por el radial, ¿no? 147, 160. Entonces, en medida de lo que me va dando como información, el radial es como yo lo voy interpretando. ¿Qué dice? El rango del borde dependiendo del instrumento del emisor. La estación en tierra, como lo vimos hace un rato, tiene diferentes tipos de rangos de información. Entonces, en medida de que yo estoy cerca o me voy alejando de la estación, va a llegar un punto donde de repente yo ya no lo encuentre. Por ejemplo, para que más o menos lo tengan un poquito más claro. Lima, Pisco. Si yo sigo de repente, ¿no? Y poniendo un ejemplo. A la mitad, donde dice Azoxi, acá donde dice Azoxi, de repente yo ya no tengo señal del borde Lima. Pero si yo pongo la señal del borde Pisco, de repente yo ya encuentro señal. Entonces, es un tema de saber la información para ver en qué punto cambio. Normalmente nosotros no hacemos eso, sino es como que ya directamente salimos del área de cobertura de Lima y es como que nos pasan directamente a Pisco o nos dicen, ok, ya a la vuelta. Y ahí ya sabemos que tenemos que continuar hasta un punto donde ya tenemos que comunicarnos, ¿no? Estas partes que están acá, azules, que son diferentes a las de blancas, son los TMA, que son las áreas terminales de maniobras. Entonces, áreas de maniobra terminal. Entonces, es como que Lima te protege dentro del azul. Fuera del azul, vas a estar dentro de lo que es Perú. Y se va a encargar de ver qué estás haciendo ahí. Entonces, es lo mismo. Fijo igualito, tiene un área de protección. Con la información de la intensidad de la estación en tierra, pues obviamente va a depender el equipo que esté instalado en ese aeropuerto, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, tenemos indicaciones de lo que es tú como información, ¿no? Eso de ahí está en VHF, no es AM, VHF. Eh, en VHF es una información de lo que es la radio. Si tú seteas en algún momento de pura curiosidad el tema de las frecuencias del AM para sintonizar alguna información de radio, que no te sería raro que en algún momento lo puedas poner porque te perdiste, te desorientaste, oye, y de casualidad me acordé de que por acá suena radio, qué sé yo, radio Río Grande, ya, y me acuerdo su frecuencia, lo ponías en la parte de comunicación y escuchabas. Entonces, con eso más o menos podías tener una noción de dónde estabas. No era broma, cuando yo volaba en esos años, tenía una carta gigante y también tenía un cuadernito donde me dieron en algún momento en la escuela este, las estaciones de radio y todo, porque yo hasta ese momento me enseñaron todavía a volar en ADF, con NDB y todo. Entonces simplemente ponías la estación y podías escuchar música.
pero era antiguazo, pues es antiguo. Ya hoy en día, ADF, NDB, acá en mi país, uno, creo, una estación, que no recuerdo qué ciudad es. Pero no es que tú en el BOR, porque eso dice, el tema, si te darás cuenta en la radio, tienes el tema de COM, de que es Communication, y NAV, que es Navigation. Entonces, cuando tú pones la señal de la frecuencia de BOR, lo pones en Navigation, no lo pones en COM. Es una señal de la estación en tierra que está configurada, seteada a esa frecuencia. Si tú ya quieres escuchar frecuencias AM, sí, claro, puedes poner en comunicación y quizás lo escuches, pues, ¿no? Por esa parte podrías, bueno, desearlo. A mí me enseñaron de que cuando estás en una situación de crisis, estrés y emergencia, se intenta todo, ¿no? Y como verás, pues tenemos información de lo que son los seteos de frecuencia. Eh, el TAPI, buen dato. No, no me acordaba, bueno, te hablo pues de hace demasiados años, yo lo tenía y me lo dieron, ¿no? Como información. Eh, pero sí me sirvió un montón, un montón, un montón. Aprendí un montón en realidad. Eh, pero sigamos, ¿no? Vemos el tema de lo que es el OBS que nos va a poder ayudar a setear el radial donde nos encontremos y poder dar información correcta. Y el CD igualito. Eh, ¿No se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿No se me escucha bien? ¿Alguien? ¿Todo bien? ¿No? Sí, sí, se sigue escuchando por ahora. Sí, ok, qué bueno. Entonces tenemos diferentes tipos de presentaciones del CDI con la cantidad de dots que pueden haber. Normalmente si son 5 dots o que son 5 puntitos son 10 grados, si son 4, 2.5 cada gradito que se pueda, este, de desviación que tenemos del radial, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? La desviación del CDI, que es cómo se desvía, cómo se mueve la perilla del CDI, así se va desviando, ¿no? Entonces nosotros en medida de que se va desviando, nosotros tratamos de interceptarlo de una manera muy específica sin empezar que se desvíe tanto. Por eso que la concentración que hay en el vuelo instrumental es muy importante, ¿no? Entonces tenemos las indicaciones tanto en to como en from para poder decir si nos estamos acercando o nos estamos alejando de la estación, ¿ya? Hay indicaciones que te van a poder permitir una lectura mucho más clara de lo que es el tema del instrumento, ¿no? Y de la navegación en sí. Más allá del tema de conocer el instrumento, saber qué nos brinda de información, el instrumento mismo y saber cómo usarlo y las interceptaciones de radiales que sí amerita un poquito más de teoría y un poquito más de orientación y quizás por ahí una y otra hora de vuelo para poder conocer cómo el funcionamiento de todo eso. También hay un cono de confusión que es parte de la información. Como les había dicho al principio, cuando empezamos a hablar un poquito del BOR, no da información vertical. Por eso que se habla de un cono de confusión, porque cuando nosotros estamos encima de lo que es la estación directamente vertical, la información del board se pone en off, se apaga, así como estaba en esa parte de información del instrumento, así, se pone en NAV, ya no recibes información. Esa parte rojita que está en el instrumento se pone en NAV. Quiere decir que cuando se pone en NAV o se sale una bandera roja, significa que ya no tenemos ni to ni from, o sea que no hay indicación. O es que estamos encima de la vertical de la estación, o es que directamente se perdió la información, se perdió la señal del instrumento. Y ahí tenemos que empezar a analizar. No podríamos decir directamente que se malogró, porque eso sería una deducción muy fácil, sino simplemente empezar a analizar y evaluar, pues, ¿no? Oye, se cambió la frecuencia, se cayó la señal, el instrumento, ¿qué está pasando? Diferente tipo de cosas que podemos hacer. Normalmente, entre la simbología que podemos encontrar es la que está en pantalla. Frecuencia del código Morse del BOR, ¿no? ¿Qué tipo de BOR tenemos? La frecuencia que tenemos. Entonces, con eso empezamos a trabajar bastante, ¿ya? Para poder hacer las interpretaciones o las ubicaciones en el espacio dentro de lo que es el tema BOR, ¿no? Importantísimo. Y después, un poquito de lo que es cómo lo podemos entender con el tema del BOR. Lo trabajamos a través del indicador de rumbos, que es el giróscopo. Nos va a brindar una información de lo que es el rumbo, ¿no? De lo que es el radial, de lo que es el curso, que también es importante por ahí que lo sepamos, ¿no? Pero dentro del tema sencillo, el tema fácil es, yo siempre salgo de algún lugar, no es que yo me teletransporte y me ponga en una nube, no. Yo salgo de un aeropuerto, ya sé que dentro de la información del BOR siempre va a tener que estar en from, o sea que en esa indicación. Cuando ya llego a un destino que no es el del cual salí, siempre mi indicación en el BOR tiene que estar en tú. Así de sencillo. Ahora, no, o sea, es sencillo para poder lo que estoy explicando ahora, porque más allá de eso lleva un poquito más de explicación, que tampoco es tan complicada, hay que meterle un poquito de estudio y dedicación nada más, pero que en medida que nosotros lo estudiemos,
no se complica. Entonces, to y from. Y con eso lo trabajamos directamente así de fácil, ¿no? Y acá una imagen de más o menos cómo lo podríamos entender, ¿no? Dentro de lo que es las cartas y dentro de la información que podríamos tener, hay unos radiales que nos van indicando diferente tipo de información, ya sea porque nosotros lo estamos practicando o ya sea porque alguien nos lo está solicitando, ¿no? La torre de repente nos dice intercepta radial 270 o de repente nuestra navegación nos llevó a ese radial, pues tenemos que estar así, ¿no? Y el avión viene tal cual, viene cortándolo y se pone encima. Es como cuando estás en un carril en tu carro y quieres cambiar de carril, ¿no? No es que haces esto, sino haces un avance y en diagonal. Ya, ese es el tema de las interceptaciones de radiales. Eh, la triangulación, yo he escuchado que sí, pero ¿cuál sería el objetivo, pues, no? Eh, no, hay aeropuertos que están muy cercanos y tendríamos que ver, por ejemplo, en Estados Unidos hay estaciones que están muy cercas, entonces tendríamos que ver con cuál estamos trabajando y qué necesitaríamos como información para poder hacer una triangulación y la posición, ¿no? Directamente, ¿cuál sería el objetivo? Realmente te mentiría si te digo cuál, pero normalmente cuando nosotros elegimos una frecuencia, siempre nos da la información del mismo instrumento. O sea, el instrumento nos va a decir dónde estamos y qué estamos haciendo. Si es que lo ponemos de la manera adecuada, ¿no? Ese instrumento no tiene ningún tipo de alarma, señal que nos diga te estás metiendo la pata. Él simplemente, si tú lo pones al revés o lo pones mal la información, él te lo da. Él te da información, él no te dice absolutamente nada, hasta que tú mismo te das cuenta. Es como cuando te metes a una calle que no tiene señalización y después viene la gente que tenía experiencia en eso y te dice, ok, estás en contra. Y es como que no sabías, ya, es igualito. El BOR, a diferencia de otros instrumentos, no tiene algún tipo de sistema que te diga, oye, estás interpretando mal la información que me has puesto. Ya, no tiene eso. Entonces, lo que sale en la pantalla directamente es cómo es que el avión viene. Viene cortando un radial para ponerse en otro, ¿no? Y esa es una imagen un poquito más clara, ¿no? Yo siempre vengo de algún lugar o vengo de alguna posición. Entonces, en medida de que yo estoy en algún lugar y en alguna posición, primero necesito ubicarme, poniendo, ajustando en el board la información que necesito y a partir de eso iría hacia donde me han indicado, pues, ¿no? Normalmente la teoría, cuando te quiere enseñar un poquito de board, lo que hace es decirte, ok, vamos a practicar un poquito de BFR y salen a volar, un poquito de distracción para el alumno y sales a volar, una zona de trabajo y bla, bla, y se van a volar. Entonces la sacas del alumno de una zona de confort y empiezas a trabajar varios aspectos de lo que es la enseñanza, de lo que es la teoría Bohr. Y uno de ellos es la orientación en el espacio. Es como que lo sacas del aspecto visual y le dices, ok, vamos a practicar IFR. Y lo alejaste del aeropuerto y lo pusiste en lugares donde de repente no había mucho por ver, no había mucho por hacer. Entonces dices, ok, practiquemos IFR. Entonces lo que hace el alumno, lo que debería hacer el alumno es, ok, el audio nivelado, controlado, seteo frecuencias. No podría ir directamente al board porque no me sirve de nada ir al board si yo no he seteado la frecuencia de donde me encuentro. Obviamente, pues no estoy en navegación, sino estoy en un vuelo local. Seteo una frecuencia. A partir de que estoy en la frecuencia, debería yo escuchar un código Morse, que es la interpretación de que decirte, ok, estamos ahí. Es como que estoy en mi ciudad y escucho la radio de mi ciudad y yo sé que estoy en mi ciudad porque se escucha esa radio. Es lo mismo. Yo estoy volando local, seteo la frecuencia de la estación board, yo sé que estoy ahí, ¿ok? Ya nos escuchamos. Entonces ya se conecta la estación con el board, se conectaron. Entonces, lo siguiente que tendría que hacer es yo ubicar en el instrumento el radial para que esté centrado. O sea, el CDI debe estar centrado y no debe decir dónde estoy. Ya sea que sea en from, ya sea que sea tú. Y eso es un poquito más de teoría instrumental, pero nosotros tenemos un instrumento que nos va a indicar cuántas millas estamos lejos, cerca de la estación, que es el DME, el Distance Measuring Equipment. Entonces, ese equipo nos va a decir si nos estamos acercando o estamos alejando, si es que nosotros por ahí tenemos alguna duda de información. Entonces, si nos estamos alejando, estamos en from, y si nos estamos acercando, estamos en to, porque el avión no se queda quieto en el aire. Entonces, a partir de eso, ya estamos en una posición. Entonces, ya podríamos dar una indicación a nuestro instructor o lo que estemos haciendo en vuelo, y podemos decir, ok, estamos en tal posición. Y con eso podríamos empezar a trabajar un poquito radioeléctrica, como le dice, pues, ¿no? Precipitación de radiales, homing, gotas, diferentes tipos de cosas que podemos hacer con el borro, pues, ¿no? Más o menos eso es una idea para que se guíen. Estoy en un punto, en un rumbo, y necesito irme a otro lado, ok, lo busco cómo hacerlo, moviendo el borro, interpretando lo que me está diciendo y todo, ¿no? ¿Eso conlleva un poquito más de clase? Sí, en definitiva. El tema de interpretaciones de radiales hay que entenderlo y explicarlo un poquito más a profundidad con diferentes tipos de dispositivos que no son solamente son una imagen, ¿no? Que nos ayuda un poquito más a orientarnos a la imaginación.
Y también tenemos un ejemplo de comparación tiempo-distancia que también nos puede ayudar como información de lo que necesitemos si es que en algún momento tenemos que sacar algún tipo de estimado, ¿no? Listo. Eso es un poquito el alcance de lo que es un tema de seminario de vuelo por instrumentos. Espero que no los haya confundido un poco y les haya dado una apertura más al tema del vuelo instrumental, porque esa es la idea. La idea no es que aprendan vuelo por instrumentos, la idea es que sepan de que existen diferentes tipos de vuelos, de que existen diferentes tipos de dispositivos o equipos en tierra y diferentes tipos de navegaciones que podemos hacer a través de condiciones meteorológicas adversas. Y con eso poder aperturar un poquito más la mente y poder decir, ok, mira, tenemos un mundo más por abarcar y hay muchas más cosas por estudiar y saber dentro de lo que es el vuelo instrumental. Es bastante amplio porque en realidad solamente hemos tocado un tema un poquito del BOR. El tema del vuelo instrumental tiene IFE, tiene ILS, cartas, y ahorita que ya mucho eso no se usa, sino se usa el PBN, el AirNav, diferentes tipos de navegaciones que son mucho más avanzadas. Pero se comienza desde lo básico, siempre se comienza desde lo básico y pues la idea es que vayan aperturando y creyendo que las cosas van avanzando mucho más, pues, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y estamos en contacto. A ustedes, muchas gracias, nos estamos viendo, saludos, cuídense. Hasta luego.